buenas noches y sean todos bienvenidos a este programa de hoy de 7 Televisión Andalucía. Un programa que se llama Andalucía Paranormal y en el que vamos a hablar, a mí me encanta el programa de hoy, porque nos hemos ido a una colonia minera donde ocurren hechos paranormales, a la colonia minera de Fíjols con el grupo Cero. Luego vamos a hablar de la simbología que ocultan los cuentos. Van a decir, con algo tan infantil como los cuentos, también tiene misterio, tiene simbología. Y realmente muchas variantes con respecto a lo que escribió el autor originalmente y cómo nos ha llegado el cuento. Hoy se lo voy a contar. Y finalmente, una película que se llama Tarot y que, lejos del arte de echar las cartas, esconde algo más como argumento de la misma. Y hoy les quiero dar como editorial, o quiero hacer como editorial un homenaje a los programas de misterio que se han hecho o se hacen en la actualidad y que hacen una tremenda labor por divulgar y por dar a conocer todo lo que ocurre en este mundo nuestro. Desde programas de misterio que se emiten en cadenas nacionales o cadenas locales y que luego tienen un reflejo en plataformas como iVoox, por ejemplo, iVoox, Spotify o Spreaker, cualquiera, y que hacen esa labor de, si es radio local, hablar con investigadores locales, tocar temas de leyendas locales, historias, si es nacional por todo lo que hace, o programas nacionales, como por ejemplo pudiera ser El Colegio Invisible, pudiera ser Cuarto Milenio, programas que tienen un peso notable y que también nos llevan, cada uno a su estilo y en su forma recomendable, respetable y en muchas ocasiones que engancha, ¿verdad?, con el buen hacer de los compañeros, pues evidentemente esa labor que es impagable de tener ese ratito de televisión del misterio con ellos, para todos. ¿Qué es lo que hace este programa? Y es lo que hace esta sagrada casa al dedicar su tiempo a que ustedes, a través de 7 Televisión, puedan tener también este espacio en el que recorremos ya no Andalucía, ya recorremos toda España y vamos buscando el misterio para mostrárselo, para enseñárselo. Yo he hecho un poquito mía una presentación, aquellos de Sean Todos Bienvenidos, que hacía mi buen amigo Luis Mariano Fernández en un programa que es un mito ya, como eran mis enigmas favoritos. Y Luis Mariano Fernández, buen amigo, hizo y marcó una época en televisión. Y es justo también que aquellos programas que dejaron de emitirse, porque la vida tiene ciclos y porque nada es eterno, se lo garantizo, pues también rindamos ese tributo. Un tributo a todos ellos, televisiones locales, radios locales, podcasts, que también saben que hoy día tiene muchísima trascendencia, televisiones autonómicas como esta, televisiones nacionales, radios nacionales, todos hacen una gran labor. Y todo lo que sea vivir intensamente el misterio, escucharlo, verlo en redifusión como hacemos en esta casa, tener un portal, una página web como es 7TV Andalucía y que puedan pinchar en el último programa y que lo puedan ver en abierto, eso es un lujo, aparte de la deferencia de la casa de ponerlo en redifusión. Les garantizo que no es sencillo llegar a televisión, no es sencillo. Les garantizo que yo, que colaboro con muchas televisiones, que hago muchas cosas en otros medios, pero que mi casa televisiva es esta, uno ha tenido que pelear mucho y que luchar mucho y encontrarse con mucha comprensión desde la dirección de 7 Televisión para albergar este programa. Y por ello mi agradecimiento, pero también por ello mi recuerdo a los otros compañeros que engrandecen el misterio. Muchísimas gracias. Y comenzamos. Ahora sí vamos a comenzar yéndonos a un polvoriento poblado, el de Fíjols, un poblado minero donde con el grupo Cero investigamos los fenómenos paranormales que allí los testigos
nos han descrito. Queremos que lo repitas para saber que estás aquí con nosotros. Toca un aparato, el aparato de la antena. ¿Tuviste una muerte violenta o fue una muerte natural? ¿Estás aquí porque no te tocaba irte todavía? ¿Añoras esta casa porque vivías con tu mujer y tus hijos, con tu familia? ¿Y te alivia revivir esos momentos? Probamos a poner una vela que... Vale, ¿tienes vela, no? Sí. A pesar de no tener ninguna base sólida que afirme esta teoría, nos parece interesante combinar la prueba con esto. Vamos a probar a poner una vela, porque en la otra investigación en la borracha, no sé si parecía que tenía algún efecto, pero vamos a intentarlo. Mira, te hemos puesto una vela. Una vela para que te dirijas a la luz. ¿Puedes apagar la vela? Si te sirve de algo esa vela, toca alguno de los aparatos. El de la antena, el PeaPod. ¿Te gustaría que fuéramos al palacete donde vivía tu patrón, tu jefe? ¿Te caía bien? ¿O te caía mal? Si te caía mal, toca el PeaPod. Sabemos que es duro trabajar en la mina. Es muy peligroso y además muchos contraéis enfermedades como la silicosis. ¿Vuestro capataz os trataba bien? ¿Lo hacéis culpable de esos accidentes y de esas muertes? ¿O era un buen patrón y se preocupaba por vosotros? Tenemos entendido que en la iglesia, en la puerta, fusilaron al párroco, al médico y a otras personas. ¿Estáis aquí con nosotros? Si es así, por favor, tocar cualquiera de los aparatos. Como no obtenemos grandes resultados, nos vemos obligados a abandonar el complejo de edificios. Esta vez, tomamos rumbo dirección al antiguo palacete del dueño de las minas y, nada más llegar, nos instalamos en lo que fue el gran salón de la vivienda. A partir de este momento, se nos unen a la investigación nuestros amigos Víctor y Jessica, componentes del grupo de investigación local, GAM. Nos movemos en la planta de arriba y colocamos una cámara IR que vigilará las majestuosas escaleras que unen ambas plantas. Damos a REC y colocamos estratégicamente un detector de movimiento. Procedemos a una nueva sesión de PSB-7. Hola, ¿estás aquí con nosotros? ¿Me puedes decir tu nombre? Nos gustaría hablar con el señor Olano. ¿Está aquí? ¿Has sido tú el que ha tocado el aparato de la antena? ¿Lo puedes repetir? Nos gustaría hablar con el señor Olano. ¿Está aquí? Parece que al decir el nombre es posible. ¿Conoces a alguien de los que estamos aquí? Estaba pitando, ¿eh? ¿Estás pitando otra vez? Yo lo soy, Víctor. Vale, stop. ¿Eres tú, Olano? ¿Eres Solano o eres un minero?
¿Sigues en la casa? ¿Quieres preguntar, Juanjo? ¿Te molestamos aquí? ¿Quieres que nos vayamos? Queremos que nos digas algo, que des alguna señal. ¿Puedes tocar la luz verde? ¿Lo habéis visto? Sí, a variar la temperatura. Gracias. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Cuánto varía? Está en 5,5 grados y ha bajado a 4. ¿Ha bajado? Sí. Pues ha puesto. Mira, mira. Habrá subido. Perdona, ha subido, quería decir. Cuando cambia de color... A 5,9 ya ha subido. ¿Te molesta que estemos en tu casa, en tu chimenea? Olano, ¿estás aquí? ¿Vamos al lado? ¿Puedes tocar cualquiera de estos dos aparatos para saber que estás aquí? ¿Podrías hacer saltar el sensor de movimiento que hay en el piso de arriba? ¿Tenías miedo de que te cogieran tus trabajadores? Te portabas mal con ellos, por eso tenías miedo de que te hicieras daño. Está No muy hay ni una blanco, voz, ¿eh? Está tío muy tranquilo. Nos cambiamos arriba, a ver. ¿Podías probar a pedir una señal a ti ya que te hicieron caso la otra vez? Quizá esta vez... Le comento a Víctor si puede pedir una señal, ya que en una de sus muchas investigaciones aquí obtuvo una señal clara y contundente. Aquí os traemos el vídeo de los hechos, cedido amablemente por nuestro compañero Víctor. ¿Quieres comunicarte? Si quieres comunicarte, da un golpe, por favor. Wow, 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 wow. Esto es peligroso, esto es peligroso. Esto es peligroso. Si quieres que nos marchemos, ¿puedes dar algún golpe? ¿Quieres que suba arriba yo solo? Tras continuar con la prueba y ante la falta de evidencias, nos disponemos a movernos. Cambiamos la ubicación de la cámara de videovigilancia. Esta vez la situamos en el salón y la acompañamos con el sensor de campos y, un poco más arriba, del detector de movimiento. Nos parece que el lugar puede dar mucho más de sí de lo que está dando. Por lo tanto, probamos con una nueva prueba de captación de psicofonías. Desplegamos aparatos y comenzamos. ¿Hay alguien aquí, en esta habitación? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Eras familia del señor Olano? ¿O eras un trabajador que trabajaba en las minas? ¿Falleciste por accidente o por causa natural? ¿Cuántas personas somos? Bajo, en la sala de la chimenea, tenemos una cámara y un detector de movimiento. ¿Puedes pasar por delante de la cámara o el detector? ¿Puedes decir el nombre de alguna de las personas que estamos aquí?
¿O puedes dar un golpe ahora en la pared? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? ¿Hay algo que eches de menos de tu vida pasada? ¿Quedó algo pendiente en tu vida por hacer? ¿Nos puedes decir el nombre del médico que fusilaron en las puertas de la iglesia? ¿O el nombre de algún minero que muriera en la explosión? ¿Te sentiste culpable por aquellas muertes? Atención con lo que viene a continuación. Tan solo transcurren 14 segundos desde la petición de una señal hasta que ésta se hace efectiva. Si quieres que vayamos hasta la iglesia, ¿puedes darnos una señal? ¿Un golpe o tocar el aparato este con la antena? Hazlo, por favor. ¿Lo habéis oído? ¿Ha sido después de pedir Sí. ¿Qué habéis preguntado? un golpe o Sí. Pidiendo el que- aparato? Si quieres que vayamos a la iglesia. Bueno, Bueno, pero tenemos actividad como quedarnos un poco más. sí. ¿Eso qué? ¿Dónde habrá sido el golpe? Hay otra planta más arriba, ¿eh? ¿Hay otra planta más arriba? Sí. No sé, ha sido potente, el golpe. Lo he ido bastante... ¿Has sido tú el que ha dado el golpe? ¿Lo puedes repetir? Por favor. Estoy oyendo ruido, vasos. ¿Son vasos? Yo escucho dos pasos. Sí, yo lo calificaría como pasos también, ¿eh? A pesar de que nos parecen pasos, no podemos llegar a una conclusión, pues justo en esos momentos se podía escuchar un avión sobrevolar la zona y no descartamos que este sonido nos haya llevado a una confusión. ¿Puedes, por favor, repetir el ruido? Si lo repites, subiré personalmente solo. Vuelva a dar un golpe donde estés, por favor, para que podamos ir allí y hablar contigo. Yo subiría a ver, a buscar la actividad de arriba. Vale. Motivados por la señal inteligente, nos damos prisa en ascender en busca del fenómeno causante de la señal. Subimos por lo que parecen unas escaleras secundarias, y llegamos a lo que creemos es una claustrofóbica alcoba. Cabe la posibilidad de que dicho portazo se haya originado aquí, así que aprovechamos el momento y preparamos un total aislamiento. Situamos la cámara infrarroja al principio de la estancia, y Juanjo se prepara al final de esta. Pero recién acabamos de prepararlo todo y nos disponemos a abandonar el lugar, una potente voz aparece en el registro sonoro de la cámara. ¿Alguien le estaba dedicando un mensaje a nuestro compañero? Está grabando seguro, ¿no? Sí. Via este André, està bé? Sí. Via. Sí. Via. El resto del grupo abandonamos a toda prisa la zona con la intención de no estorbar en la prueba de aislamiento. Descendemos todos los pisos y salimos al exterior. Una vez hemos salido, nos adentramos a un destartalado almacén y decidimos continuar aquí con las pruebas. Mientras tanto, Juanjo parece estar acompañado de alguien que le da la razón a su reflexión. Decir que tengo las pulsaciones ahora mismo en 95. Tengo un pulsómetro colocado en el pecho y con un reloj mido mis pulsaciones. He de decir que estoy un poco nervioso.
cosa normal aquí. ¿Es cierto que en la iglesia fusilaron a gente? ¿Nos puedes decir qué enfermedad era la más frecuente entre los mineros? ¿Podrías decirme algún nombre de los que fusilaron? ¿Estás solo aquí o hay más gente contigo? ¿Cómo se llamaba el propietario de esta mansión? ¿Cómo se llamaba el médico que asesinaron en las puertas de la iglesia? ¿Eras tú quien estaba dando los golpes cuando estábamos dentro de la casa? Este sitio, he de decir que no sé si podéis comprobar la altura, que es bastante claustrofóbico. Debería ser alguna despensa porque está llena de armarios y de puertas. 110 pulsaciones. ¿Sabrías decirme mi nombre o alguno de mis compañeros? ¿Qué era este lugar? Tengo aquí un detector de campos electromagnéticos. ¿Puedes acercarte aquí a esta luz roja que tengo aquí? Intenta hacerlo saltar. ¿Puedes hacer saltar cualquiera de los aparatos que tenemos aquí? ¿O dejar una voz en las grabadoras? 120 pulsaciones. ¿Eres una de las personas que falleció en la explosión de la mina? ¿Cuál fue la causa de la explosión? Estoy oyendo unos pequeños ruidos, pero son muy leves. Bueno, enchufaba la luz porque estaba oyendo unos ruidos, unos ligeros ruidos por ahí atrás. Pero bueno, pueden ser ruidos provocados por ratas o algún tipo de animal de esos. ¿Quién está provocando esos ruidos? Sí, será una rata. Voy a acabar este encierro. ¿Quieres decirme algo o darme alguna señal? ¿O está el Está otro trapeado pie o abajo? ¿Estáis oyendo detrás? Aunque oigo unos ruidos a nuestra espalda, estos no quedan registrados en el audio de la cámara. ¿Se oye ruido? ¿Puedes darnos una señal aquí o en la casa de al lado? Bueno, pues voy a dar por finalizado este encierro porque la verdad es que estoy bastante incómodo, porque la altura es el techo está muy bajo y la posición es incómoda. Y la verdad es que el sitio es un poco claustrofóbico. Es todo cerrado, sin ventanas, todo son puertecitas, recovecos y es un sitio un poco estresante. Es que está como el ambiente cargado. No sé, no estoy a gusto. Nada, pues voy a finalizar el encierro. Una vez llegados a este punto, abandonamos el palacete. Fijamos como destino la antigua iglesia de la colonia minera, lugar donde en la guerra civil fusilaron a numerosas personas. Para llegar aquí, nos vemos obligados a cruzar un difícil camino lleno de maleza y zarzas. Tras la caminata, llegamos al lugar y comenzamos a instalarnos. Zapico busca una posición elevada para grabarnos, mientras los demás nos quedamos abajo.
Conocedores de los buenos resultados obtenidos por Víctor y su equipo en dicha iglesia, insistimos con una nueva sesión de PSB7. Nos gustaría contactar con el médico que fue fusilado aquí. ¿Estás por aquí? ¿Es cierto que aquí fusilaron al párroco de esta iglesia? ¿Quieres hacer alguna pregunta, Víctor? ¿Está aquí Josep? Víctor pregunta por un tal Josep debido a que aquí establecieron contacto con una entidad que decía llamarse así. Quizás sería interesante, ya que es en Cataluña, que hicieras alguna pregunta en catalán o... ¿No? Quizá. ¿Puede servir? Me parece buena forma de incitar a las entidades hablando en catalán, ya que así lo podían hacer en vida durante su día a día. Saps qui és la persona que fa soroll a l'altra casa? ¿Ha pitado algo? Pero antes, hace rato ya, cuando has girado tú, Juanjo, había pitado ya, ¿verdad? Yo no me he enterado. Pero ese pitido no era de ninguno de esos aparatos, ¿eh? Ha sido un pipí Ha sido muy leve, ¿no? y no era como de PeaPod. Todavía desconocemos cuál es el causante de los pitidos. ¿Nos puedes decir si los que te fusilaron eran de la CNT? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué os fusilaron? ¿Sentís rabia por aquello que os hicieron? No tenemos respuesta alguna. Nos acercamos a donde estaba el antiguo altar con intención de probar suerte. Si hi ha algú aquí, pot fer algun soroll? ¿A cuántas personas fusilaron en la puerta de la iglesia? ¿Eso qué ha sido? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Cuántas personas fusilaron aquí en la puerta? ¿Sientes rabia hacia tus asesinos? ¿O ya has perdonado? ¿Ha dicho algo, no? Han dicho dos cosas, ¿eh? Al parecer, el grado de actividad va en aumento cada vez que hablamos del trágico hecho acaecido allí. Parecía un voz de mujer. Sí, la segunda. Y aparte, cierra, tapa un momento. T'agrada quan parlem del senyor Olano? Está acoplando. ¿Ha sido un sí bastante claro? Sí. ¿Eres la señora de Olano, del señor Olano? Pues sí que ha dicho la mujer. ¿Cómo es el lugar donde estás? A pesar de que hemos comenzado a obtener voces, la comunicación no es fluida. Decidimos cambiar a la PSB7 de Víctor a ver si esto influye en algo. ¿Te gustaba venir a misa aquí? ¿Cómo se llamaba el párroco? ¿Quieres decirnos algo? Ha ido un ruido, ¿no? Yo lo he oído. Estabas enfocando ahí, ¿no?
Sí, pero yo no he visto caer nada. Pero yo he como si hubiera movido la roca, Era Como algo que se Sí. movía. puros oídos, Yo ¿verdad? vi algo que se caía. Yo también. Correcto. ¿Eso ha sido tú el que ha hecho ese ruido? ¿Podrías mover otra vez alguna roca o alguna madera? Queremos comunicarnos con el máximo respeto. ¿Pueden mover alguna cosa? ¿Quieres decirnos algo? Si queréis que marchemos, hacednos alguna señal, por favor. No volvemos a obtener más evidencias a pesar de la insistencia. Creemos que sería interesante comprobar qué resultados da hacer uso de dos PSB-7 simultáneamente, así que procedemos a probar el experimento. Hemos encendido dos de estos aparatos. ¿Puedes comunicarte así mejor? ¿Te encuentras aquí con nosotros? ¿Solías venir aquí a misa los domingos con tu familia? Aunque escuchamos claramente la voz, esta apenas se escucha en el audio de vídeo. Lo que pasa es que no lo ha captado lo que Es muy leve, ¿eh? es bastante leve. ¿Has dicho algo? Cuando hablamos o pensamos en el señor Olano, notamos actividad. ¿Qué pasaba con él? ¿Era buena persona? ¿Era un buen patrón? ¿Alguno de los fallecidos en el accidente de la mina se encuentra aquí entre nosotros? Nos acercamos al final de la investigación y no queremos despedirnos del sitio sin antes realizar unas grabaciones de audio. Colocamos un detector de movimiento en las escaleras próximas y nos posicionamos de forma en la que simulamos estar en un acto religioso, para así llamar la atención de entidades presentes. ¿Te gustaría que diésemos una misa aquí? ¿Te traería buenos recuerdos o malos recuerdos? ¿O quizá no venías a la iglesia porque eras ateo, por tu condición política? ¿Recuerdas si el señor Olano venía aquí a misa con su familia los domingos? ¿Cuál es el nombre del párroco de esta iglesia? Y justo en ese instante obtenemos un registro bastante interesante en forma de dos frases. Sobre la primera frase aún tenemos dudas a pesar de los análisis. Pero la segunda estamos casi seguros de que habla en catalán. ¿Hemos captado una conversación entre dos entidades? La traducción de la segunda frase es «Cierra la puerta, hijo». El apelativo hijo cobra sentido si lo relacionamos con que estamos en una iglesia, y la pregunta anterior es sobre el párroco del centro religioso.
¿En qué año ocurrió el primer accidente de estas minas? Estará a 5 grados, 5,1. ¿Ves que está en rojo? En las minas trabajaban muchos emigrantes. ¿De qué provincia eras tú? ¿Eras del norte o del sur de España? Si quieres que demos una misa, solo tienes que tocar el aparato este. Acércate a ese aparato, intenta tocarlo. O haz saltar el sensor de movimiento que tenemos aquí. No obtenemos más positivos ni señales, así que decidimos dar por zanjada la investigación. Pero apenas hemos comenzado a recoger cuando el sensor de campos da sus primeros positivos en el lugar. ¿Una entidad ha comenzado a reclamar nuestra atención al ver que nos marchamos? Muy bien. Ahora, lo tenías que hacer. ¿Puedes repetirlo? Me suena un poquito a disparado, ahora Sí, me ahora- presento. Mira cómo se mueve. ¿Puedes hacerlo saltar? Usa la energía de la cámara. Ahora vamos a realizar el análisis del material recogido en esta investigación. Aunque el resultado podría haber sido mejor, estamos satisfechos con los resultados obtenidos, pues hemos captado una serie de evidencias que nos parecen bastante interesantes. En primer lugar, tendríamos los positivos del PEAPOD. Gustaría hablar con el señor Olano. ¿Está aquí? A pesar de que el aparato se activa en momentos clave, nos vemos obligados a decir que no estamos del todo seguros de que dichos dispositivos hayan sido causa de una interacción inteligente. Aunque sospechamos que los mostrados en el reportaje han podido ser buenos, tenemos que descartarlos debido a la serie de problemas que el aparato lleva arrastrando desde nuestra pasada investigación, teniendo un comportamiento anómalo y errático que ha llegado a mostrar hasta la fecha, fuera de cámaras. A día de hoy, el equipo de Grupo Cero Investigación está en trámites de hallar una solución a esta serie de problemas con dicho aparato. En lo que respecta a las anómalas variaciones del termómetro, tenemos que resaltar la acontecida en el gran salón del palacete. ¿Puedes tocar la luz verde? ¿Lo habéis visto? Creemos se trata de una alteración inteligente por parte de una entidad, pues el pico en la temperatura hace aparición casi al instante de pedir una interacción con el aparato. Continuamos con las respuestas inteligentes, y es que uno de los platos fuertes de la noche fue el sonoro portazo ocurrido también en el palacete. Portazo que no deja lugar a dudas de que se trata de una respuesta inteligente a nuestra petición. Si quieres que vayamos hasta la iglesia, ¿puedes darnos una señal? ¿Un golpe o tocar el aparato este con la antena? Hazlo, por favor. Cabe destacar que nos encontrábamos en una noche de climatología tranquila, donde no hacía ni la más ligera corriente de aire. Por lo que deducimos, la entidad o entidades que allí se encuentran son dadas a comunicarse mediante violentos golpes. Solo hay que volver a ver el vídeo cedido por nuestro amigo Víctor para comprenderlo. ¿Quieres comunicarte? Si quieres comunicarte, da un golpe, por favor. Como curiosidad, decir que fuera de cámaras, Juanjo tuvo que bajar a solas desde la última planta a recoger unas cosas, y un portazo de igual o más potencia lo sorprendió. Por desgracia, ninguna de nuestras cámaras estaba activa en ese momento. La voz que registra la cámara de videovigilancia momentos antes del aislamiento es de esas que nos hielan la sangre. El motivo, la potencia con la que se manifiesta, muy diferente a la del clásico patrón psicofónico al cual estamos acostumbrados. En un primer instante, llegamos a pensar que se trataba de una alerta de móvil personalizada, pero los únicos teléfonos que podían ser los culpables no tienen, ni por asomo, una alerta similar, además que estaban apagados. En la zona de la iglesia tenemos que resaltar el extraño ruido que se genera a escasos metros de nosotros.
Todos los presentes coincidimos en que dicho ruido es idéntico al que forma una roca de grandes dimensiones cayendo al suelo desde una altura media. Aunque una de las cámaras enfocaban a la posible zona del origen del ruido, esta no ha grabado ninguna anomalía que podamos resaltar. Y por último, tenemos una evidencia no menos curiosa. Y es que la psicofonía registrada en la iglesia nos ha parecido bastante interesante. A pesar de que la hemos rescatado enmascarada por el ruido, ha podido ser filtrada de forma en la que logremos entenderla. El registro de audio ha perdido algo de calidad al pasarle ciertos filtros, pero gracias a ello conseguimos descifrarla aunque sea parcialmente. Si bien sobre la primera frase no estamos seguros de que diga lo que interpretamos, no parecemos mal encaminados. Sin embargo, en lo que respecta a la segunda frase podemos afirmar que habla en catalán. Y no solo eso, sino que usa un lenguaje que nos da a entender que podría tratarse del párroco. Sabemos que es una aventurada teoría, pero no descabellada. Esta colonia minera no solo fue una de las más importantes de nuestro país, sino que en diversas ocasiones ocupó las páginas necrológicas de los periódicos de mayor tirada. Un sueño de poder y riqueza para unos, de sudor y esfuerzo para otros, y en ocasiones de muerte. Agradecemos a nuestros amigos Víctor y Jessica del Grupo GAM la acogida y ayuda que nos brindaron. Y, cómo no, dedicar este reportaje a la memoria de las 181 personas que se dejaron la vida en esas minas y a las víctimas de los fusilamientos de ese fatídico año 36, donde estaba un héroe condenado al olvido, el doctor José Morales Úbeda. Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, Las Mil y una Noches, todo son cuentos. Y todo tiene una simbología. ¿Qué me diría usted si yo le dijera que dentro de Caperucita Roja, del original, no la versión del cuento dulcificada que nos ha llegado hasta nuestros días, que le contamos a nuestros hijos, sino la original, tiene un componente que no se imaginan y que desde luego es para mayores? ¿O qué me dirían si dentro de la propia Blancanieves nos encontramos con violencia? Dirían, wow, esto es imposible. Pues un análisis concienzudo a nivel psicológico, a nivel de cómo se escribieron esos cuentos originalmente, es el que hacemos a continuación para que conozca un poquito más este apasionante tema. Le quiero contar la historia original de Caperucita Roja. El cuento es quizás el más famoso por antonomasia, difundido en gran parte de Europa y que ha sido plasmado en varios escritos en los que el denominador común es que la protagonista lleva puesta una capa con capucha de color rojo. Pero hubo diferentes versiones, las cuales diferían a la que conocemos. Charles Perrault fue el primero en recoger esta historia en un volumen de 8 cuentos en 1697. Se llamaba Los cuentos de la Madre Oca, y el cuento de Caperucita era La pequeña capa roja. Fue contratado por la corte del rey Luis XIV para que escribiera unos cuentos para la hija de este, Charlotte de Orleans. Para ello se adentró en varias aldeas humildes y alejadas del glamour de la capital, escuchando todas las grandes historias del folclore popular. A su vez, aparecieron con él otros mitos de la literatura infantil, como el gato con botas o la Cenicienta. Imprimió todo lo que no le gustaba y lo adaptó a los tiempos que corrían, añadiendo algún rasgo de humor. La popularidad del libro en España fue casi inmediata. La Biblioteca Nacional aún conserva un ejemplar en francés. La versión de Perrault destacaba sobre los demás, pues la leyenda era bastante cruel, cuyo destino era prevenir a las niñas de sus encuentros con extraños. Y el autor recopiló algunas cosas diferentes que omitió en su versión escrita y que fue presentada al monarca. En la parte en la que el lobo estaba disfrazado de abuelita, invitó a Caperucita a consumir carne y sangre de la propia abuelita, a la que previamente había descuartizado. Pero no acabó ahí, pues el lobo le hizo curiosas proposiciones a Caperucita y, como en todos los relatos,
con mayor o menor calado, hizo dejar el autor una especie de moraleja sobre la vulnerabilidad, la estupidez y el desamparo. Al final, Caperucita es atada a la cama para luego ser devorada viva. Y el cuento terminó de una forma muy cruel. Pero en la versión, en este caso, de los niños, nada de eso se cuenta. Y sí, en una versión de adulto que se ajusta más a la realidad relacionado con el sexo y el erotismo. El cuento original simboliza el despertar de la sexualidad. El autor nos presentó a una niña con una vestimenta roja, como símbolo de los inicios de su madurez sexual. El lobo se nos presenta como un símbolo del sexo salvaje y sin control, y el cazador es el sexo en la civilización, es decir, controlado. Quizás el autor pretende decirnos que el fin último es la procreación y no la liberación ociosa de los instintos. Quizás por ello castigó a Caperucita y también dejó esa moraleja para que las niñas estuvieran prevenidas. Pero no acaban ahí las connotaciones sexuales, pues si lo analizamos, podremos encontrar cosas atípicas como la presentación de un lobo travestido de mujer, evocando una ambigüedad inquietante. ¿Qué veíamos en Caperucita? Una adolescente joven, sensual y rebelde, pero no dudó en desnudarse y meterse en la cama con el lobo. De esta forma, dice, deja la torta y el tarrito de mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo, dice el lobo. Caperucita se desnudó y fue a meterse en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver cómo su abuela realmente estaba en camisón. Y es que no era su abuela, sino que era realmente el lobo. Más tarde, en 1812, los archiconocidos hermanos Grimm reescribieron la historia siendo la versión que todos conocemos hoy y que utilizaron el cuento de Perrault como una versión oral de una chica que leyó el cuento al poco de publicarse y una obra también escrita por Ludwig Wieg. No es el único cuento que vamos a encontrar con este tipo de connotaciones. La Cenicienta es otro cuento que se ha convertido en un clásico y que fue también adaptado en su momento. Aunque se asemeja mucho a la versión original, se retiraron de la historia varios pasajes que se consideraron inadecuados para presentarlo a los niños. Por ejemplo, el momento en el que las hermanastras intentan probarse el zapato de cristal de Cenicienta. En un intento cruel y despiadado, lo que llegan a hacer es cortarse incluso los dedos y cortarse el talón para que entrara precisamente aquel zapato. Pero más cruenta resulta el momento en el que los cuervos le sacan los ojos como castigo por el mal que le hicieron a Cenicienta. Esas partes de la historia fueron evidentemente suprimidas de la versión rosa e incluso en la película de Disney, Cenicienta perdona a sus hermanastras y las lleva con ella a vivir al castillo. Hay muchas versiones de este cuento, se calcula que 340. En 1697 Perrault hizo una adaptación y en el siglo XIX los hermanos Grimm realizaron otra versión de la historia. De esa forma, esconde también esa curiosa simbología y ese curioso significado oculto. La Bella Durmiente, otro cuento. La mayoría de las personas conocen la versión más popular, aquella que nos ha llegado y que nuevamente Disney ha hecho que sea popular. La princesa que cae en un sueño permanente al picarse el dedo con un huso y al final el príncipe azul acaba en el embrujo y se casa con ella. El cuento se basa en la obra Sol, Luna y Thalía, escrita en 1634 por Giambattista Basile. Thalía es el nombre original de la Bella Durmiente. Un hada la hechiza para que, al convertirse en señorita, se pince y se pinche con un huso y muera, por haber olvidado a sus padres invitar al hada al banquete de presentación de la niña. Sin embargo, otras hadas reducen el embrujo y queda dormida durante un siglo, 100 años. Hasta ahí la historia se parece mucho a la versión original, o la que nos ha llegado, porque la original es la que dice que es un rey casado, quien la encuentra en el castillo,
trata de despertarla, no la consigue, la ultraja y se va del lugar. Thalía queda embarazada y da a luz a 2 niños, uno de los cuales al nacer succiona la astilla que había dormido a su madre y rompe el hechizo. La mujer del rey descubre la infidelidad del esposo y manda a buscar a los niños para matarlos, cocinarlos y dárselos de comer a su marido. Ordena a que Thalía sea arrojada al fuego. El rey se entera y arroja al fuego a su reina. Después va en busca de la bella durmiente, se casa con ella y se supone que son felices. En 1696, Karl Perrault adapta este cuento conservando ciertos elementos y los hermanos Grimm, tanto Jacob como Wilhelm, hacen otra versión más dulce en la que se basó Disney para realizar su propia adaptación y llevarla al cine en el año 1959. Otro cuento interesante es el de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro, que es una niña que de alguna forma es disculpada por la familia de osos, que se come toda su comida y que en la versión original pues difiere también mucho. En el cuento original los osos la perdonan, incluso la hacen de los suyos. En la versión original, en la que se escribe, el gran oso estrangula a la pequeña por haber irrumpido en su casa. La moraleja en la versión original no tiene sentido, ya que la niña no recibe castigo por haber entrado en una vivienda ajena y realmente lo que te está queriendo decir es que no se puede entrar en los sitios y hacer uso de lo que a uno no le pertenece. Incluso hay interpretaciones que hablan que esta historia da a conocer ciertos aspectos aún más graves, como la pedofilia, ya que la niña, después de probar todas las camas, elige la del oso pequeño después de probar la comida. Y también elige la del oso pequeño como aquella que le gustaba más. Blancanieves es otra historia, la historia de la depravación, que hace que nuevamente nos encontremos ante un cuento de Blancanieves diferente. De entrada, los enanos representan los 7 pecados capitales. Gruñón es la ira, dormilón la pereza, feliz la soberbia y la envidia, tímido la gula, dog es la avaricia, tontín la lujuria y estornudo probable que tenga influencia humana. Blancanieves pues nos muestra precisamente aquello que hace y que conjuga a esos pecados capitales. Pero además, los cuentos de princesas contienen ideas recurrentes. Las mujeres protagonistas en las historias son bellas, dulces, dóciles y dependientes. Un rasgo de pasividad que funciona como hilo conductor que enlaza estos relatos. En casi todos podemos ubicar la metáfora del despertar sexual plasmada mediante la idea del largo letargo y del despertar. Y este último asociado a una suerte de rito iniciático de la feminidad con el beso del príncipe. Pero es curioso porque en pocas ocasiones nos llevan precisamente a conocer estos significados. ¿Por qué? Pues precisamente porque estos cuentos se han ido dulcificando con el paso del tiempo y han ido quedando expuestos de una forma en la que son más gratos y ya, como le ocurriera a los villancicos, que inicialmente eran canciones cortesanas, quedaron precisamente adaptados al gran público para que de alguna forma fueran precisamente y tuvieran una moraleja, pero que no contuvieran ningún hecho ni ningún suceso que hiciera pensar ni en sexo, ni en pedofilia, ni en violencia, ni nada de ello. Y de eso se encargó muy a las claras el propio Disney al hacer las versiones más conocidas de los cuentos más populares, que no son los únicos, pero sí son los que nos han llegado con una mayor profusión. Son, al fin y al cabo, historias, la verdadera historia de los cuentos, que nos pueden llamar la atención, que nos pueden hacer dudar, pero que indudablemente, valga el juego de palabras para hacer ver que originalmente se escribieron de una forma y finalmente han llegado de otra muy diferente. Y nuestro próximo apartado
es el de cine, Tarot. Una película en la que hay un componente misterioso relacionado con unas cartas malditas. ¿Quieren saber más? Vamos a ver el tráiler. Cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás. Da miedo, la verdad. Ya, la baraja es muy rara. ¿Dónde la encontraste? Dicen que nunca hay que usar una baraja que sea de otro. Da igual. ¿Quién quiere empezar? La norma respeta, el peligro rehuye. ¿Hola? No uses la baraja que de otro se intuye. ¿El infierno? El ermitaño. El mago. La sentencia o la muerte. ¿Qué rostro verás? Cuando tu cuerpo quede inerte. ¿El siguiente? Y hasta aquí el programa de hoy de Andalucía Paranormal. Un programa en el que hemos tocado investigación paranormal, simbología, cine y que espero que haya sido de su agrado. Nos pueden ver en redifusión, pero también nos pueden ver en todo lo que es nuestra página web, donde están todos los programas albergados de esta casa, 7TV Andalucía, que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Se lo voy a repetir, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que tienen una cita aquí. No me falten, que les va a gustar el contenido. Seguimos investigando por y para vosotros, seguimos haciendo muchas investigaciones, investigando también el misterio histórico y todo ello damos rendida cuenta en Andalucía Paranormal. Les espero la próxima semana. Mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Muchas gracias.